el misterio que nos invita a pensar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar y te has sorprendido hablando contigo mismo? Ese momento en el que reflexionas, dudas, te corriges o incluso te consuelas, como si dentro de ti habitaran varias voces, varios puntos de vista, como si estuvieses hablando con alguien más que vive dentro de ti. No estás loco. Estás experimentando un fenómeno profundamente humano, el lenguaje interior. Una experiencia que ha sido ampliamente estudiada por la psicología y la neurociencia. Bienvenido a Mensajero del Fin de los Tiempos, un canal cristiano creado para despertar tu fe, fortalecer tu espíritu y llevarte a lo más profundo de la palabra de Dios. Aquí encontrarás mensajes donde Jesús habla directo al corazón, enseñanzas bíblicas desde el hebreo y el griego, y canciones originales que nacen del alma, en estilos como rock, gospel o balada electrónica. También te presentamos Buenas Noticias, un noticiero cristiano lleno de testimonios reales, milagros y esperanza. Y si amas profundizar en la Biblia, nuestra serie Raíces Bíblicas te revelará verdades que transforman. Este canal no es solo contenido, es un llamado a volver a Dios, a confiar en medio de la prueba, a prepararnos para los tiempos que vienen. En este video vamos a explorar una pregunta que ha inquietado a creyentes y escépticos por siglos. ¿Cómo puede Jesús hablar con Dios y ser Dios al mismo tiempo? Pero no lo haremos con respuestas vacías ni dogmas repetidos. Iremos al fondo. Lo que dice la Biblia, lo que revela la neurociencia y lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre la conciencia, la vida y el espíritu. Así que antes de continuar, suscríbete al canal, dale me gusta si este tema ya te está haciendo pensar y comenta qué opinas tú sobre la conciencia y la Trinidad, porque la verdad se revela cuando la mente se abre y el corazón se dispone. Estudios de neuroimágenes. El psicólogo ruso Lev Vygotsky descubrió que el lenguaje que usamos para comunicarnos con otros también se convierte en la herramienta con la que pensamos. Es decir, lo que antes era diálogo externo, se transforma con el tiempo en diálogo interno. Pero eso no es todo. Que cuando pensamos en silencio con palabras, se activan las mismas zonas cerebrales que usamos para hablar. El área de Broca, producción del lenguaje, y el área de Wernicke, comprensión del lenguaje. Tu cerebro se comporta como si estuvieras conversando, aunque todo ocurra en tu mente. Y aún más asombroso, tenemos autoconciencia. Podemos observar nuestros propios pensamientos, analizarlos, corregirlos. ¿Quién es ese que piensa y al mismo tiempo se observa pensando? No somos solo un conjunto de células, sino una mente compleja, con múltiples niveles de percepción y conciencia. Entonces pregúntate esto: si dentro de ti existe una especie de conversación interna, ¿por qué debería parecernos extraño que el Creador, quien te hizo a su imagen y semejanza, sea también una unidad compleja? La Trinidad, una unidad profundamente compleja. ¿Por qué? Si Jesús es Dios, hablaba con Dios en segunda o tercera persona. En algunas corrientes religiosas como la Watchtower, Testigos de Jehová, se enseña que Jesús no es Dios, sino un ser creado, lo cual contradice claramente las Escrituras, que afirman que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, y que su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Mateo 1:23. Pero, ¿por qué? Si Jesús es Dios, hablaba con Dios en segunda o tercera persona. La respuesta es que la complejidad de la mente humana es, en realidad, un reflejo de la complejidad de Dios, pues fuimos creados a su imagen y semejanza. En las Escrituras, en el idioma original, Génesis 1:1 dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este versículo, la palabra Elohim es plural, pero el verbo bara está en singular. Esto ya nos revela una unidad en medio de una pluralidad, una majestad que no cabe en la lógica humana. Y en Juan 1:1 leemos: En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra griega logos no significa solo palabra, también implica el principio racional que ordena el universo, el discurso interno, la razón viva que da sentido. Jesús es el logos hecho carne, la expresión visible del pensamiento divino. ¿Y el espíritu? Aquí es donde ciencia y fe se encuentran en un umbral fascinante. La ciencia ha avanzado mucho en describir la vida. ADN, proteínas, enzimas, aminoácidos, sistemas que interactúan en perfecta armonía. Pero llega un punto en que los científicos tropiezan con un misterio. Podemos tener todas las partes de una célula perfectamente organizadas. ¿Pero qué es lo que la hace cobrar vida? ¿Qué enciende ese sistema? Louis Pasteur, uno de los padres de la biología moderna, demostró que la vida no surge de materia inerte por sí sola. Su principio de la biogénesis establece que la vida solo proviene de la vida. Esto destruyó la antigua creencia de la generación espontánea y nos deja con una verdad profunda. Algo vivo debe haber encendido la vida. Más adelante, científicos como Stanley Miller y Harold Urey intentaron simular las condiciones de la Tierra primitiva y lograron formar aminoácidos, los bloques básicos de la vida. Pero fabricar ladrillos no significa que hayas construido una casa. Tener piezas no equivale a tener vida. Puedes tener una estructura química perfecta, pero sin un principio vital, todo es materia muerta. Después del experimento de Miller-Urey, muchos pensaron que crear vida sería sencillo, ya que en tan solo una semana lograron sintetizar algunos de los bloques fundamentales de la vida. Sin embargo, han pasado más de 50 años y la ciencia aún enfrenta grandes desafíos para reproducir el origen de la vida en laboratorio. Fabricar ladrillos no significa que hayas construido una casa. Tener piezas no equivale a tener vida. Puedes tener una estructura química perfecta, pero sin un principio vital, todo es materia muerta. Y es aquí donde entra el espíritu. En griego bíblico, la palabra es pneuma. En hebreo, ruaj. Ambas significan aliento, viento, soplo. Génesis 2:7 dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La Biblia no habla solo de estructura o forma, sino de un soplo divino, un espíritu que da vida, una imagen del Creador. Entonces, al igual que tú tienes una voluntad que decide y crea, como el Padre, una voz interior y pensamiento organizado, como el Logos, y un aliento de vida, una conciencia que te habita, como el Espíritu. No eres tres personas, eres una unidad compleja, un reflejo de una realidad divina. Entonces, ¿cómo entender la Trinidad? No como una contradicción, sino como una realidad que trasciende nuestras categorías mentales. Un solo Dios, tres personas, unidad perfecta en diversidad total, así como tú eres uno solo, pero al mismo tiempo puedes tener un diálogo interior, sentir emociones que contradicen tus pensamientos y experimentar impulsos que no siempre puedes explicar racionalmente. Así también Dios es unidad en relación consigo mismo. El espejo que nos revela la Trinidad no es un enigma, sino un espejo que nos dice: fuiste hecho a imagen de un Dios que es más grande, más profundo y más relacional de lo que puedes imaginar. Y si ni siquiera entendemos del todo nuestra propia mente, conciencia o vida interior, ¿con qué derecho podríamos pretender encerrar a Dios en una fórmula? Si este mensaje te hizo pensar, sentir o reflexionar, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo, porque cada mente que despierta acerca a otra al Creador.